farmacéutico, quien tiene un grado académico de PhD, el doctor Fabián León Tamariz, investigador de la Universidad de Cuenca, también precandidato a rector de la Universidad de Cuenca. Bienvenido, Fabián. Quisiéramos conocer cómo ve usted esta situación compleja que ha puesto a la Universidad de Cuenca en la mira. Buenos días, estimado Gustavo, Rosana. Primero, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirnos pues a la audiencia y también a través de los medios digitales pues en video. Bueno, primero que nada es, como usted lo dijo, es preocupante. Es preocupante y a mí me gustaría exponer esta situación, esta preocupación, dividirla en dos etapas. Realmente una que sustenta, una que puede de alguna forma explicar y otra que desarrolla todo este problema y que no se justifica en la primera. Entonces, al hablar de el porqué o la explicación del inicio, deberíamos entender todo esto desde una normativa bastante, podría decir, poco clara, no transparente, que se constituye en el reglamento de llamamiento a elecciones de primeras autoridades. Hay una serie de vacíos, hay una serie de elementos que no están, que no han estado y que no estuvieron en ningún momento claros al respecto. Tan es así que no... Bien, perdón sí. La interrupción. Sería importante aclarar en qué momento se aprueba este nuevo reglamento de elecciones. El reglamento se aprueba el 8 de abril del 2025, es decir, justo, más bien dicho, 6 meses, una semana, valga un poquito la aclaración, de el llamamiento a elecciones, cuando la fecha límite son 6 meses previos al llamamiento, ¿no?, de elecciones, es decir 6 meses previos para que se pueda además introducir cualquier reforma en las normas para estas elecciones. Exactamente, porque el CES impide que cualquier modificación se haga luego de este periodo. Entonces se presenta el reglamento y el reglamento presenta varias falencias. Tan es así que nosotros, como ya movimiento que teníamos interés en llegar a la rectoría de la universidad, pues conversamos con las demás candidaturas porque nos preocupaba y nos preocupa el hecho de que, entre otras cosas, si ustedes analizan, el reglamento impide o llama a un voto digital, pero no se hablaba de la impresión de unas papeletas, simplemente se limitaba a un voto digital. Nosotros, conjuntamente con las 3 candidaturas, presentamos pues un comunicado dirigido a la señora rectora y por su intermedio al Consejo Universitario para que se considere la posibilidad de un acompañamiento del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque es el ente que, más allá de los problemas y todas las cosas que se puedan decir, es el ente que contiene o que tiene los profesionales con experiencia en el manejo de una votación digital. Y además se pedía la impresión de la papeleta una vez realizada el sufragio digital, como un respaldo. ¿Por qué? Porque claramente que siempre se había seguido en la Universidad de Cuenca, que tiene el voto digital desde hace muchísimos años. Un escrutinio de ser necesario, Gustavo. Un respaldo para un escrutinio en caso de que se requiera, como decimos, abrir las urnas. Exactamente. Entonces, eso, primer elemento. Debemos considerar esto. El Consejo Universitario desoyó, no dio lugar a la petición que hacíamos las 4 candidaturas basándose... ¿Cómo justificó el Consejo Universitario esto? Considerando que es un elemento que simplemente le otorga transparencia al proceso, ¿no? Uno no entendería la negativa. Basándose justamente en el hecho de que en los 6 meses ya para el periodo de elecciones no se puede realizar ninguna modificación al reglamento. Pero no implica una modificación. Claro, en esencia no modifica. Es exactamente nuestra posición, nuestra postura, pero se desoyó y en presencia de las 4 candidaturas se negó pues la solicitud que hicimos como candidaturas. Además, incluyendo que la misma universidad había solicitado una veeduría al Consejo Nacional Electoral a través de un oficio desde Secretaría, consultando si es que es factible realizar esta veeduría al proceso de elecciones de la Universidad de Cuenca. ¿Y el CNE ya en el resultado final de alguna manera está dando un tutelaje a la universidad en este proceso? No, simplemente no se llegó a solicitar. ¿Por qué? Porque el mismo tribunal, el mismo Consejo Universitario pues negó esta vía. Pero bueno,
primero tengamos entonces esos elementos, a más de otros que podemos mencionar en el transcurso. Tenemos la negativa, ¿sí? Además de eso, ante esa negativa se regula de que el requisito para la presentación de las candidaturas se tiene que presentar el 10% del padrón en apoyos ponderados, según el peso que cada uno de los estratos, si se quiere, de la universidad tengan. Es decir, un profesor, un apoyo, una firma, 49 estudiantes, un apoyo, 49 firmas, y 21 empleados y trabajadores, un apoyo. Entonces, en ese universo, este reglamento también modifica el hecho de que las firmas de la primera candidatura que presente son validadas, pero si otra candidatura en segunda, tercera, cuarta o quinta posición se presentaba, pues esa firma se anulaba para la candidatura que presenta después. Pero quizás esto también, Fabián, es algo que genera mucho ruido, ¿no? Porque una firma que está en 2, 3 listas debería anularse en todas, como anteriormente era en la misma universidad. Y entiendo que este cambio se hace también en este reglamento actualizado. ¿Con qué argumentación? También es bueno saberlo, pues estas son decisiones de un importante colectivo que es el Consejo Universitario. ¿Con qué razonamiento se acepta esta prelación? Desconocemos, Gustavo, porque lastimosamente también hay que decirlo, los dos hemos estado en Consejo Universitario, conocemos las discusiones que existían en Consejo Universitario de forma presencial y en las cuales uno podía observar a su interlocutor, podía discutir y podría discrepar, pero se llegaba a las soluciones. Actualmente los consejos universitarios tienen lugar mayoritariamente vía virtual, Zoom, y lastimosamente considero que no hay una discusión académica, porque no se tiene que malinterpretar, la discusión académica siempre es necesaria. Entonces, al no existir una discusión, también se obvia o se omite muchos de los elementos que deben estar presentes. Cuéntenos esto que no lo conocíamos, el público de hecho no tiene por qué conocerlo, pues son temas internos de la universidad. ¿Cómo es esto de estas reuniones virtuales? Si bien el Zoom se ha convertido, o otras plataformas por el estilo, se han convertido en un tema del día a día, un cuerpo colegiado como el Consejo Universitario sacrificar esa posibilidad de comunicación en donde todas las aristas de la comunicación son importantes en un debate, en una discusión, ha sacrificado para actuar con un sistema tan limitado como es la comunicación por Zoom. ¿Desde cuándo se hace esto? ¿Con qué frecuencia el Consejo Universitario se reúne en forma presencial? Estimado Gustavo, no soy miembro ya del Consejo Universitario, pero conocemos a través de compañeros de la universidad que en esta administración pues es la normalidad. Se han realizado, parece que menos de 3 o menos de 5 reuniones presenciales en la totalidad del periodo. ¿Sí? Esto podría tener una ventaja, si es que se hace una faceta de ventaja, si es que se lo hace así, habría la posibilidad de compartir esas reuniones a través de las redes en un tema de transparencia y esto podría también ayudar. Se comparte, sí se lo hace, sí. Pero además, o sea, conocemos que el debate se puede perder. Porque todos utilizamos una herramienta, se ha perdido, sí. Pero es importante, no perdamos la historia de lo que está transcurriendo, el hilo de lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, esto genera esta situación de poca claridad dentro del proceso. Se pide la recolección de firmas y en estas circunstancias, en este escenario, ustedes entenderán y la audiencia entenderá que la posición en que los candidatos podían llegar a inscribir se torna en un elemento de suma importancia. ¿Por qué? Porque claro, me arriesgo a que apoyos o firmas puedan repetirse y se verían pues realmente afectados las candidaturas. Como un barco que se va llenando. Exacto. Entonces ahí viene la segunda situación. Esto explica la posición, ¿sí? Y luego el vacío de que no se indicaba cuál era el criterio de posición para presentar justamente los documentos para la inscripción. Digamos, el reglamento lo único que establecía, como creo que ha sido siempre, no solamente ahora, las fechas de tal día a tal día y en qué horario se receptarían las inscripciones. Eso ha llevado a que
el Tribunal Electoral de la Universidad de Cuenca recepte estas inscripciones en la medida en la que los interesados y las distintas listas vayan llegando. Incluso tengo los documentos de que en el proceso electoral anterior, Iván Petrov Rojas, en representación de quien en ese momento buscaba la reelección, Pablo Vanegas, hizo una solicitud muy similar a la que ha hecho ahora la candidata rectora María Augusta Hermida, solicitando una audiencia para la inscripción de candidaturas. Pero en ese momento, el mismo movimiento de María Augusta Hermida, a través de Víctor Gerardo Aguilar, emite un oficio al Tribunal Electoral diciendo que esto no es posible, porque no está contemplado en ninguna parte y por lo cual esto no podría darse. Ante aquello, el Tribunal Electoral efectivamente responde de que no se dará entonces paso a esta sacada de citas, digamos, para la inscripción de las candidaturas. Entonces, un poco nos sorprende qué cambió de ese proceso electoral anterior a este proceso. Por supuesto, el tema de las firmas. Los temas de las firmas, eso explica, pero también, Rosana, hay un punto y hay un elemento. A ver, justamente cuando hablábamos hace un momento con Gustavo, cuando nosotros, hablo de mi persona, conjuntamente con la doctora Catalina León y con la doctora Gladys Moreno, nos candidatizamos como representantes de investigadores ante el Consejo Universitario, hicimos una solicitud en la cual pedíamos ser recibidos para la entrega de documentación. No es un tema de citas, es un tema de una formalidad para poder presentar ante el ente regulador la documentación. Entonces, ahí vienen algunos temas que hay que aclarar y puntualizar. Entonces, esta situación genera lo que ustedes pudieron observar. No había la explicación de cómo iban a ser las posiciones en la presentación. Aquí es donde nosotros, como movimiento, ¿sí?, de la U que merecemos, decidimos pues hacer lo que se ha hecho formalmente dentro de la universidad. Enviar un oficio y pedir ser recibidos para presentar la documentación necesaria para la candidatura, ¿sí? Porque efectivamente nos preguntábamos qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar. Nosotros enviamos el oficio el día martes 11 de noviembre, a las 9 horas tenemos la recepción, ¿sí?, del oficio solicitando ser recibidos para presentar la documentación adecuada. ¿Por qué? Porque los otros escenarios, ¿cuáles iban a ser? Imaginémonos, a las 6 de la mañana abren las puertas de la universidad y 5 candidatos o 5 candidaturas con toda su gente empiezan a correr para buscar la primera posición. O sea, ¿a dónde estamos asistiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ese escenario nosotros no lo contemplábamos. Y por eso decidimos en ese escenario hacer lo único que considerábamos viable de hacer, enviar un oficio. Una carrera de 100 metros de los candidatos de rector de la Universidad de Cuenca, un chariot of Pero aquí hay otro tema, Fabián, no son los procedimientos de los más correctos. Perdón, Gustavo. Aquí hay otro tema, Fabián, que es esta resolución posterior al envío de las solicitudes del Tribunal Electoral, diciendo que efectivamente se tomará en consideración las solicitudes que hayan llegado de las distintas listas, es decir, con un carácter retroactivo a una disposición de última hora, además. Exacto. Porque ya el tribunal, si no me equivoco, se reunió el 12 y el proceso de inscripción de candidaturas Exacto. era el día 13. Exacto. Y esta resolución, según ha dicho ayer, nos dijo Nancy, no fue comunicada tampoco a las listas. Exactamente, ahí viene el otro elemento. A ver, se envía de nuestra parte un oficio y se espera. ¿Por qué? Porque hay que dejar constancia de lo actuado. Ese era el objetivo. Pero ahí viene el segundo elemento. El tribunal, al no emitir ningún pronunciamiento de cuál iba a ser el orden, ¿sí?, nos dejaba a las candidaturas en su momento sin ningún respaldo de qué es lo que va a ocurrir. Entonces, en ese día, el día martes 12 de noviembre a las 22:30, llega justamente el comunicado desde el Tribunal Electoral previo a la inscripción. El día miércoles 12 de noviembre, llega el comunicado indicando que será considerado el orden, el posicionamiento en el envío de oficios. Nosotros nos enteramos que ese momento la candidatura de la señora rectora había enviado un oficio anterior, fechado 6 de noviembre,
y que la candidatura, las otras candidaturas ahora tenemos que acelerar un poco el paso, si no vamos a poder cubrir esto globalmente. Cuéntenos en la práctica, con todos estos antecedentes, cómo se dio el proceso de inscripción, porque hubo un proceso de inscripción que después es impugnado por el doctor Juan. Exactamente, hubo un orden en que se estableció que la señora rectora iba primero, nosotros en segunda posición, tercera la doctora Nancy Auquilla y cuarto el economista Rodrigo Mendieta. Y ahí viene el otro, Gustavo, ¿por qué? Porque la posición del doctor Juan Peña es también la que él decide establecer una fila para presentar las candidaturas. Entonces, realmente... Él hizo la cola. Pero no estamos en un espectáculo musical o un evento deportivo. Entonces, si nosotros decidimos mantener tranquilamente la posición, no podemos justificar esa acción. Podemos entender, explicar en base a lo que ha sucedido desde la reglamentación, pero no podemos justificar esa posición. No hay mucha síntesis en esto, por ejemplo, de que no se acepta de que el voto quede registrado en papel o físicamente, porque no se pueden modificar las normas de la elección, pero sí se acepta, faltando muy pocos días, que se establezca un sistema de turnos para a través de las comunicaciones. Pero en todo caso, y enseguida tiene la palabra, la lista de María Augusta Hermida, actual rectora, ha emitido un pronunciamiento en el que se puntualiza que esta acción marca un precedente lamentable, lo califica, para la institucionalidad universitaria y que además rompe una larga tradición de autonomía. Pero aquí llama nuevamente la atención en todo este proceso que el doctor Juan Peña, siendo decano de jurisprudencia, no sé si actualmente lo es todavía, si es por las elecciones a lo mejor se habrá separado, pero él en su calidad de precandidato al rectorado es quien interpone esta acción de protección. El doctor Peña es un académico de larguísima trayectoria, sabe los valores, la importancia de la autonomía universitaria y nos deja con la lectura de que aparentemente no tenía otra opción sino acudir a la justicia ordinaria. No, a ver, Gustavo, con eso nosotros estamos tratando desde nuestra posición, podemos entender, explicar, no compartir. Pero más allá de eso, claro que la universidad tiene que ser protegida como tal, pero también es cierto que el único elemento que coloca el reglamento es que el Tribunal Supremo Electoral tendrá la potestad de decidir sobre lo que no esté normado en su momento. Entonces, esa es, digamos, el elemento legal que utilizan para establecer el orden de presentación de las candidaturas. Y el 8 de abril no había aún un tribunal nombrado. No, el tribunal se nombra en sesión del Consejo Universitario, en la cual nosotros presentamos el documento solicitando que se acoja el hecho de poder imprimir el voto y además que esa misma reunión se decide rechazar eso y se nombra al Tribunal Supremo Electoral. Juicio de valor sobre la actuación, particularmente la presentación de esta acción de protección del doctor Peña. Es un problema para la universidad. Nosotros somos respetuosos de la justicia y respetaremos y acataremos lo que se decida. Somos firmes en el hecho de decir, no compartimos esta posición, no la compartimos, tampoco estamos de acuerdo con muchas de las regulaciones de este reglamento que lastimosamente no se sometió a un adecuado debate y no previó una serie de cosas y tomó decisiones que a nuestro parecer no son adecuadas para establecerse en un reglamento para las elecciones de primeras autoridades. Sin embargo, la Universidad de Cuenca tiene que protegerse por sobre todos los elementos. La Universidad de Cuenca es una institución de 158 años que ha costado mucho establecer, que ha sido un líder de opinión y técnico en nuestra región y que no la podemos arriesgar con este tipo de acciones de judicializar un proceso. Es peligroso, es delicado y debemos estar todos atentos a cómo se va desenvolviendo este proceso en manos de la justicia actualmente, pero que nos llama y nos debe preocupar a todos como universitarios y como región que estamos involucrados con la Universidad de Cuenca. Ahora, Fabián, ustedes como candidatos que inscribieron las candidaturas también están convocados para esta audiencia del 27. También estamos, así es, nosotros debemos acudir, estaremos ahí representados legalmente
y también expectantes a lo que hará tanto la Universidad de Cuenca como lo que hará el doctor Juan Peña a través de sus abogados frente a este hecho. Ahora, quizás ustedes han analizado respecto de cuáles son los límites, en este caso, de la justicia para intervenir en un proceso en las condiciones en las que se ha presentado esta demanda, es decir, ¿qué podría decidir? En este caso es muy difícil adelantarse, pero quizás las posibilidades de decir que efectivamente se ha actuado con ilegalidad o que efectivamente ha habido vulneración de derechos y se suspende todo, o simplemente decir aquí no ha pasado nada y el proceso continúa. No soy abogado, pero a ver, Rosana, un tema de vulneración, el tema que hay que aclarar es que las inscripciones todavía no culminaban. O sea, las inscripciones estaban todavía permitidas hasta el día lunes 17 de noviembre a las 18 horas. Entonces, todavía, exactamente, hay un suspenso en el proceso, pero todavía las condiciones para inscribir estaban dadas. Usted, Fabián, de lo que le entendemos, considera que la autonomía universitaria está siendo afectada con todo lo que ha pasado. Estimado Gustavo, yo diría que la autonomía universitaria tiene que debatirse y tiene que entenderse y protegerse. Tiene que protegerse porque, por ejemplo, y lo voy a poner así y lo voy a decir, el momento en que nosotros presentamos y pedimos que por favor haya un acompañamiento, se habló de la autonomía en lugar de apoyarse para, con entes de mayor experiencia, respaldar una votación electrónica, se habló de autonomía. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La autonomía universitaria tiene que ser ejercida con transparencia, ¿sí? Con un liderazgo adecuado. Y ese es un elemento que nos tiene que llamar mucho al debate y al pensamiento. Ahora, en este tema de alguna manera se ha creado ya jurisprudencia. Recordemos lo que pasó 2023, 2024 en la Universidad Central del Ecuador, en la que no solamente actuó la justicia, actuaron entes totalmente ajenos a la universidad en la resolución de ese caso. Me parece que estuvieron 1 año y medio en disputas legales, resoluciones, hasta que al fin se definió la elección de rector en la universidad más grande de Ecuador, la Universidad Central. Es el riesgo, Gustavo, y es el riesgo. Y por eso debemos tener y hacer un llamado, porque no se puede en las actuales administraciones liderar de forma sin un debate, con imposiciones que a la larga van generando lo que pueden llegar a generar. Entonces eso hay que tener un cuidado y una responsabilidad. El liderazgo hay que llevarlo con transparencia, con debate, y siempre con prudencia, y un liderazgo académico, un liderazgo que permita permearse hacia la sociedad y no permitir que una política permee hacia la universidad. Eso es un elemento que tenemos que cuidar, porque eso también es autonomía, y eso es algo que con nosotros como institución debemos proteger y debemos siempre defender. Háblenos algo de su proyecto. ¿Cuál es su visión para la Universidad de Cuenca en los próximos 5 años, tomando su eslogan, ¿cuál es la universidad que se merece? Merecemos realmente academia en la universidad, Gustavo. Merecemos el tener procesos ágiles, procesos pertinentes que nos permitan recuperar, valga la palabra, pertinencia dentro de la sociedad. Es decir, procesos que nos permitan ejercer la docencia, la investigación y vincularnos con la sociedad de forma adecuada. ¿Cómo? Logrando agilitar esos procesos, permitiendo que la universidad pueda ser útil para la sociedad, dando un ambiente dentro de la universidad de tranquilidad, de armonía, no de imposición, ¿sí?, sino de discusión. Por ejemplo, Gustavo, veamos el momento que estamos atravesando, un reglamento a elecciones. ¿Qué pasa si en la Universidad de Cuenca las personas que cumplan con los requisitos y que desean postularse a la primera dirección de la universidad, pues simplemente se presenta en unas elecciones primarias? ¿Por qué necesitamos firmas? ¿Por qué necesitamos someter a profesores, a empleados, a trabajadores, a estudiantes a un tema de escrutinio? ¿Quién me está firmando y quién no me está firmando? ¿Sí? Cuando en realidad la democracia se ejerce con ejemplo, con pluralidad. Simplemente se presentan las candidaturas y las 2 candidaturas más votadas corren a una elección de rectora o rector. ¿Quiénes acompañan a usted en la lista? Porque se eligen también vicerrectores. Nosotros estamos acompañados en el vicerrectorado académico
por la doctora Karina Farfán, de la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad, y por el doctor Bernardo Vega, de la Facultad de Ciencias Médicas, para el vicerrectorado de investigación. Es lo que nosotros hemos considerado. Fuimos la última candidatura en presentarnos, pero tenemos y consideramos que un récord académico y de acciones que nos interesa llevar la experiencia hacia la universidad. Bernardo Vega ha anticipado, perdóname, Rosana, a la prensa, lo publica Diario Expreso, que el alegato de supuesta vulneración no tendría razón. Es lo que hemos conversado, Gustavo, porque, a ver, todavía hay un tiempo para poder inscribir. Todos, y eso lo digo, los 4 candidaturas. Pero de lo que pudimos leer a Juan Peña, él alegaba vulneración de derechos, no en la imposibilidad de presentar la candidatura, de inscribir la candidatura, sino ante la imposibilidad de presentarla en igualdad de condiciones, porque no se conoció oportunamente sobre el tema de los oficios en la coyuntura en la que un reglamento establece este tema de las firmas. Sí, Rosana, pero ahí hay una diferencia clara, que es lo que yo he dicho desde el inicio. Una cosa puede explicar, pero no justificar. Nuestra decisión es presentar lo que formalmente corresponde a la academia, un oficio. La posición que el doctor Juan Peña ha tenido no la compartimos, por eso decimos, no la compartimos, no estoy emitiendo ningún juicio de valor, no la comparto porque no consideramos que eso sea un elemento académico, no es una fila, no es una fila. Lógicamente, ahí hay un problema muy grave, que no se explicó cuál era el orden de presentación de las candidaturas. Pero ante eso hay que tomar acciones, primero, académicas, emitir un oficio. No puedo yo emitir juicio de valor sobre el resto de acciones, pero no las comparto. Pero sí hay un origen que hay que tomarlo en consideración. No existe el debate, hay mucha presión dentro de la institución y es algo que nosotros como universitarios debemos preguntarnos qué está pasando, que este tipo de cosas se están generando. Para terminar, le hago una mega pregunta que nos quedan aproximadamente 2 o 3 minutos para terminarla. ¿Cómo ha visto usted el comportamiento de la Universidad de Cuenca frente a temas críticos para esta ciudad como el extractivismo, el agua, la cultura local y temas educativos de la educación superior? Recientemente estuvo en el debate declaraciones de altos funcionarios poniendo en entredicho la educación gratuita, por ejemplo, y también el tema de los derechos colectivos. Le dije que es una mega pregunta, pero quisiéramos que nos dejen de ver cuál es el pensamiento suyo como futuro rector. Recuperar el liderazgo significa recuperar la academia por sobre las decisiones. No se puede liderar en opiniones meramente desde una posición política. Se tiene que generar conocimiento, es la función de la academia. Genera conocimiento, transforma la realidad social, transforma la realidad de toda la comunidad y tú lideras opinión. Eso es lo que hacen las universidades. Las universidades lo han venido haciendo históricamente. Es generar, mostrar, resolver los problemas de la sociedad y a través de esa resolución permitir que la sociedad vea en su universidad, en el respaldo del conocimiento, una luz y una guía para la toma de decisiones. Públicamente los representantes de la universidad, rector, vicerrectores, deben ser deliberantes públicamente o debe la universidad remitirse a lo que es la documentación universitaria, fundamentalmente informes de investigación, informes académicos, etc. Lo uno genera lo otro, Gustavo. Toda la ciencia y la base científica de discusión, la base de pensamiento, es lo que permite a las autoridades tener una posición, pero por sobre todo la posición es de la universidad, desde sus investigadores, desde sus docentes, de sus estudiantes. Es lo que ellos desarrollan, es lo que ellos van a permitir llevar a la sociedad. Entonces, hablemos nosotros en el caso que ponemos, el agua, por ejemplo. Nosotros tenemos departamentos de investigación de reconocida trayectoria, ¿sí?, que pueden dar una opinión al respecto, ¿no es cierto? Una opinión, presentar lo que está sucediendo desde el conocimiento para permitir la toma de decisiones que pueden llegar a afectar al resto. Esa es la función de la universidad. La función de la universidad es no tomar
un partidismo. ¿Por qué? Porque el rector, la rectora de turno pueden tener cualquier pensamiento, pero no es el pensamiento de 20.000 personas que están detrás de ellos. Eso es importante, porque siempre se puede confundir, porque el pensamiento de un líder no es el pensamiento de toda una institución respecto a posturas. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y llevar un liderazgo adecuado siempre y un liderazgo responsable siempre. Ahora, Fabián, asimismo, rapidísimo para ir cerrando este diálogo, un tema que ha generado malestar porque ha provocado algunos inconvenientes que no logran superarse hasta el momento es el proyecto NOVA, este nuevo sistema de gestión académico que, según se ha dicho, ha alcanzado un costo de alrededor de 3 millones de dólares. ¿Cuál es su posición respecto de este sistema? Hay un problema grave ahí, Rosana. Cuando la institución tiene que acoplarse a la herramienta y no la herramienta a las necesidades de la institución, surge un problema. Y el problema es más allá de solamente las molestias, ¿sí? Porque hay que realizar una evaluación técnica, hay que realizar una evaluación tecnológica de todo el aparataje de lo que significa el NOVA. Lo que nosotros estamos claros es que la universidad no puede detenerse porque el NOVA o no funcione o funcione. Nosotros tenemos que ser responsables, porque como tú lo indicaste, hay mucho dinero, tiempo, estudios invertidos ahí. Entonces, uno tiene que ser responsable de analizar todas esas aristas y buscar soluciones y, de no ser necesarias, justificar lo que signifique justificar el cambio de esa plataforma. Entonces, debemos tener mucho cuidado para ser responsables, evaluarlo técnicamente, tratar de darle la funcionalidad, pero jamás parar, porque nosotros sí tenemos un sistema desarrollado por nuestra gente, que es el SGA, que nos da ese respaldo, que nos da ese backup para nosotros poder responder como institución. Fíjense, se dice que las últimas inscripciones fueron realizadas justamente gracias al sistema SGA. Entonces, seamos responsables, tenemos que manejar, buscar las soluciones y realmente es un problema como catedráticos que sufrimos todos los días, porque realmente es una herramienta poco amigable, con muchos inconvenientes, a la cual nosotros nos hemos tenido que acoplar, más no la herramienta a nuestras necesidades académicas. El tiempo se nos ha agotado, estaremos atentos a qué es lo que sucede en la Universidad de Cuenca, institución de tanto prestigio, lamentablemente hoy en entredicho, en temas incluso de transparencia y en la elección de sus principales autoridades. Gracias por su presencia, Fabián. Gustavo, muchas gracias. Rosana, muchas gracias. Y a la audiencia, muchas gracias. Declaraciones del académico farmacéutico Fabián León Tamariz, PhD, investigador de la Universidad de Cuenca, precandidato a rector. Son las 8:00.